sistema nervioso periférico y la integración de la información de la médula espinal junto con los nervios craneales y los nervios espinales. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo la médula espinal como parte del sistema nervioso se toca de una manera diferente, pero se hace el conjunto con las funciones del sistema nervioso periférico. Para entrar a esto, pues aquí les explico, por ejemplo, en la imagen vemos este cuerpo de colores que corresponden a todas las áreas segmentadas de nuestro sistema a través de los nervios que van a inervar, es decir, cuáles son las áreas que se inervan y de qué manera se inervan en el cuerpo. Y esto está determinado en colores. Por eso es que a esto le vamos a llamar dermatomas, que son segmentos de médula espinal que son representados en algunas regiones del cuerpo y que obviamente van a transmitir información. Por lo tanto, cualquier lesión de estas regiones puede determinarnos a nosotros en dónde se produce el segmento. Entonces el sistema nervioso periférico se va a dividir en el sistema nervioso somático, que es voluntario, y el sistema nervioso autónomo, que es involuntario, y que va a controlar los sistemas entéricos, el sistema simpático, parasimpático. Ya hemos platicado cada una de estas y simplemente con esta imagen puedo definirles que todo aquello que se controla con el sistema nervioso simpático va a tener no solo una neurona, no solo un ganglio, sino que al mismo tiempo una respuesta química que va a ser mediada por la noradrenalina. Y el parasimpático va a ser también con una neurona que tiene un ganglio y que de alguna manera va a estar mediada por la acetilcolina. Esto fue explicado en los anteriores videos en donde alguna de estas respuestas van a ser de activación y otras van a ser de inactivación, pero que de alguna manera van en contradicción, por decirlo de una manera, para mantener una estabilidad de un funcionamiento corporal, sobre todo visceral. Y como hablamos de autónomo, estamos hablando de aquellas cosas que están integradas por eh, órganos que no van a ser controlados por nosotros mismos o por músculos que van a tener un aspecto involuntario, por ejemplo, el músculo cardíaco y el músculo liso. Aquí vamos a ver otro sistema de cómo está integrado esto y podemos decir, por ejemplo, que el sistema nervioso simpático es denominado dorso lumbar y el sistema parasimpático cráneo sacro, porque estábamos hablando del cráneo sacro, que es decir, que integra información del cráneo y de las últimas regiones de nervios del sacro. Pero es porque pareciera ser que a nivel del cráneo, donde emergen todos los sistemas de los nervios craneales, van a ejercer más fuerza inhibitoria que excitatoria parasimpática. Cuando hablamos del dorso lumbar, estamos hablando de acciones excitadoras y del cráneo sacro de actividades más inhibidoras. Si lo vemos en resumen, podemos decir que todas aquellas acciones de nuestro cuerpo de alerta, de estrés o de sobrevivencia van a estar dadas por este simpático y lo que nos relaja y nos tranquiliza va a ser por el lado parasimpático, ¿verdad? Y así vamos a ver las respuestas. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático va a ser catabólico, que significa que va a necesitar de energía y producir energía para estar activo. Y el otro va a ser ahorro de energía, ¿verdad? Y entonces ahí vemos nosotros cómo se inervan los vísceras en el simpático y en el parasimpático. Esta imagen es bastante simple y sencilla. ¿Cuáles son los que integran, por ejemplo, las funciones del parasimpático? Y para fines de evaluación tenemos que preguntar esto y cómo se integran las funciones parasimpáticas. Por ejemplo, el parasimpático va a reducir el latido cardíaco, lo va a bajar, a diferencia de lo que puede hacer aceleración del pulso cardíaco o el impulso cardíaco. Entonces, ya entendiendo lo que es el sistema nervioso simpático, vamos a pasar a la médula espinal. Hemos platicado que la médula espinal tiene una medida de 42 a 46 centímetros, dependiendo de qué tipo de persona sea mujer, sea niño, sea hombre, y pues que tiene su sistema de protección, que está integrado por astas anteriores y astas posteriores, nervios anteriores y nervios posteriores, un ganglio. Explicamos también que todas las funciones de recepción de información del mundo exterior van a entrar por las astas posteriores y van a responder por las astas anteriores. Y también explicamos cómo los arcos reflejos van a tener respuestas inmediatas en esa región, pero que van a haber respuestas que necesitan enviarse a nivel superior y pueden llegar desde la médula hasta el encéfalo o simplemente integrar la respuesta ahí misma si no es necesario subirlas, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, por ejemplo, en la imagen de cómo son los nervios y todo, y cómo vamos a ver los engrosamientos cervicales, los engrosamientos lumbares, que esto significa que no solo controlan las cinturas escapulares o con las cinturas pélvicas, que es donde más mantenemos un eje de movimiento y donde más integración nerviosa debe de haber, ¿verdad?
Y entonces pues vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las dimensiones, cuál es el peso, para hacia dónde se dirige y cuáles son sus relaciones, ¿verdad? Vamos a ver curvaturas de la médula espinal y vamos a ver cómo esta médula en esta imagen, vamos a ver los segmentos cervicales, cervicales, dorsales, lumbares, sacros y al final que es la cauda de equino, conocida también como cola de caballo o filum terminale. ¿Ok? Ahí significa que los nervios empiezan a disgregarse más hacia los miembros inferiores y no es constituyente, por favor, de médula espinal, sino que de nervios. Entonces aquí vamos a ver de nuevo cómo está estructurado nuestro médula espinal. Se recomienda hacer una lectura específica de cuáles son las partes de cada uno, las astas, los cuernos, los, las astas anteriores, laterales y posteriores, sustancia gris, sustancia blanca, ganglios y etcétera, etcétera. Y en la parte de la par les puse una imagen real de cómo es una médula espinal, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Bueno, se me fue el nombre, pero comemos cerdito, comemos la parte posterior se me fue el término, ahí podemos visualizar la médula espinal porque es como la parte del cerdo, la chuleta, ahí podemos ver nosotros una parte de la médula espinal. Si usted es observador, puede ver que la parte central que todavía se ve en ese huesito de la chuleta del cerdo, todavía podemos ver integrado esta imagen, ¿verdad? Y entonces vuelvo a repetir, nos interesa entender cuáles son las partes más que las funciones, cuáles son los cordones laterales, anteriores, posteriores, las astas, etcétera, etcétera, la sustancia gris, la sustancia blanca y la parte que está en medio, que es el conducto ependimario, por donde circula el líquido cefalorraquídeo y los círculos medianos anteriores y posteriores. Entonces, nos interesa ver cómo eso también va a segmentar al cuerpo, cómo nos va a llevar a entender cómo está integrado. Por ejemplo, la médula espinal a nivel cervical puede controlarme el hombro, el brazo, las manos, como lo pueden ver. Hay gente que tiene problemas cervicales por lesión, por estrés, por lo que ustedes quieran, y sienten que las manos se duermen o que les da como una parestesia, ¿verdad? Vemos nosotros como los lumbares pueden llegar incluso, los lumbares pueden llegar incluso a las regiones de los pies y como los torácicos pueden llegar incluso a la región de el vientre y muchos dolores pueden ser derivados de alguna alteración propia de la médula espinal o una compresión de las vértebras que están afectando la médula espinal, ¿verdad? Y de nuevo, pues en la sección posterior de la médula vemos esos segmentos y vemos cuáles son los constituyentes de sustancia gris, sustancia blanca y cómo funcionan, cómo entra en la información posterior y cómo sale por la información anterior. Y si no, a través de las cadenas pueden subir hacia el nivel del encéfalo y conectar ya regiones bastante específicas, como lo vemos acá. Incluso la miosis del ojo, que es una abertura por luz, también está controlada o como controla desde el movimiento de los dedos, el corazón, etcétera, etcétera. Para integrar esa información necesitamos de plexos, es decir, que a partir de las raíces, a partir de la médula, los nervios, las raíces, se extiende un plexo que va a constituir unas regiones específicas de dominancia del movimiento motor o sensitivo. Es decir, se van a disgregar. Y uno de los importantes son los plexos cervicales, que son interesantes de cómo se van dando. Vamos a ver también, por ejemplo, los plexos lumbares, los sacros, y vamos a ver alguna serie de cosas de cómo se van distribuyendo, ¿verdad? La intención no es ir todo el trayecto, sino conocer cómo empiezan desde la médula, raíces, nervios y los plexos que van hacia todo el cuerpo. Y obviamente que terminan en los dermatomas, que son los segmentos que hemos explicado, ¿verdad? Basados en eso, también tenemos que entender que cualquier lesión que pueda pasarse ahí van a tener mucha implicación en los procesos de movimiento. Y un accidente de tránsito, por ejemplo, puede haber una segmentación de la médula o una de esa región. Los nervios craneales, que también son parte del sistema nervioso periférico, pero que están más constituidos a nivel del encéfalo, vamos a ver cuáles son y cómo están constituidos. Desde el olfatorio, que es el par craneal número 1, el óptico, el oculomotor, el troclear, el abducen, el trigémino, el facial, el vestibular o vestíbulo-coclear, el glosofaringio, el vago, hipogloso y espinal. Así vamos a ir viendo todos estos nervios que nos van a determinar ciertas funciones. Por ejemplo, si olemos, si movemos el ojo, si movemos la lengua, si movemos las vías digestivas, etcétera, etcétera. Cómo ver el movimiento del párpado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo importante es conocer que cada uno de estos nervios craneales
tiene dos funciones, ya sean sensitivas, ya sean motoras, pero que también existen nervios que van a ser mixtos. Por ejemplo, el olfatorio, que es más sensorial, el oculomotor, que va a tener más respuestas motoras, el glosofaringeo, que puede ser mixto. Y la imagen que tenemos aquí es interesante porque aquí es cómo se constituyen o cómo se puede grabar en su mente qué tipo de pares craneales estamos hablando y o las funciones de cada uno, ¿verdad? Entonces el uno ahí está viendo que lo colocan en la nariz, que es el olfatorio, ¿verdad? El 2 que es el óptico, eh, y el 3 que es el oculomotor, que es el movimiento de los párpados y todo. Y así podemos ver, por ejemplo, el 8 que es el vestíbulo coclear, que controla el equilibrio y una serie de cosas. La importancia de este caso es saber cómo se llama cada uno y para qué nos sirve, ¿verdad? Y entonces aquí en esta imagen tomada, podemos ver, por ejemplo, cuáles son esos nervios vistas de una manera real, pero también cuáles son las funciones. Básicamente, para fines de evaluación, vamos a preguntar solamente cuáles son las funciones de cada uno y no nos vamos a integrar en ninguna información bastante compleja ni nada. Con que se sepa cuál es el par craneal 8 y cuál es su función básica, excelente, y si es motor, si es mixto y todo. Esto básicamente ha sido todo lo que es el sistema nervioso periférico. Hablamos de la integración también del sistema nervioso entérico como parte de esto, y esto en una palabra puedo decir que el control involuntario de nuestras vísceras, y que se le ha dado mucha o poca importancia, puesto que a través de los sistemas digestivos podemos entender también algunas manifestaciones conductuales, como posteriormente vamos a hablar cuando hablemos de conducta ingesta. Sin embargo, el sistema nervioso entérico se le ha asociado también a algún tipo de microbiota intestinal que también pareciera ser que es importante para el funcionamiento. Entonces se habla del sistema nervioso entérico conjunto a la microbiota intestinal, que son dos elementos que van a permitir también interpretar fenómenos de conducta y que ninguno de los dos puede vivir, digámosle, aislado. Es decir, si alteramos la flora intestinal, vamos a alterar la funcionalidad del sistema nervioso entérico, pero a la larga también vamos a alterar la funcionalidad de la conducta humana. Bueno, esto es lo que puedo explicar hasta este momento. Agradezco mucho su atención y estaré para servirle.